que se listaron el JDC 115, diagonal 2019, y JDC 128 acumulados, así también como el JDC 126, diagonal 2019, puesto que llegaron algunas promociones el día de ayer, que son importantes atenderlas para poder nuevamente ponerlos a consideración posterior a este pleno. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Le solicito, señor secretario, tome la votación en el sentido de si se aprueba bajarlos del orden del día. Claro que sí, magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de la propuesta. Magistrado presidente, la propuesta de retirar del orden del día los asuntos relacionados con el municipio de Tezotlán de Segura y Luna han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. Someto a votación el resto del orden del día, por favor. Claro que sí, presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Magistrado presidente, el resto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Le solicito al licenciado Antonio Hernández Sánchez, sea tan amable de dar cuenta con los asuntos que propone mi ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con 3 proyectos de resolución, los cuales son del tenor siguiente. El primer proyecto corresponde a un juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 4, diagonal 2019, promovido por Luis Arturo Ortiz Reyes y otros ciudadanos pertenecientes al municipio de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, por el que impugnan el acuerdo YEPCO SG-SNI 328-2019, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que califica como jurídicamente válida la elección de concejales al ayuntamiento de la citada comunidad. Previo al estudio de fondo en el proyecto, se hace un análisis del contexto de interculturalidad y evidencia en el caso concreto un conflicto intracomunitario. Analizada de manera integral el escrito de demanda, se advierte que la parte actora señala como agravios que se omitió señalar que la elección de 30 de septiembre de 2019 era una continuación de las asambleas electivas previas de 29 de julio y 19 de agosto, en donde ya se había nombrado a una mesa de los debates y se había elegido al presidente municipal y por ende quien tenía la competencia y atribución de llevar a cabo el proceso de elección, nombrada previamente, y no el presidente municipal. Vulneración a derechos políticos electorales al dejar sin efecto en forma unilateral las asambleas de 29 de julio y 19 de agosto, así como los acuerdos tomados en ellas. Omisión de valorar que la convocatoria no fue publicada en atención al principio de máxima publicidad. Omisión de valorar la existencia del quórum para llevar a cabo la asamblea electiva de 30 de septiembre de 2019 sin haberse consultado el padrón de asambleístas. Alteración al método electivo por la integración del Consejo Municipal Electoral y que nunca se asentó el método de votación que se empleó para nombrar a la mesa de los debates, esto es, si fue a mano alzada o mediante boletas. Además, que se vulneró el principio de inmediatez de la información, toda vez que transcurrieron 25 días para entregar el acta electiva al Instituto Electoral Local, a pesar de que la elección concluyó el 1 de octubre de 2019. Asiste la razón a los actores cuando afirman que la asamblea de 30 de septiembre era una continuación de las 2 asambleas anteriores, y si bien previo a ella se reunieron diversas autoridades de la comunidad de Magdalena Peñasco, debe decirse que en atención al sistema normativo de la comunidad, así como a su método electivo, las autoridades no tienen la calidad para revocar las determinaciones de la asamblea, puesto que es la máxima autoridad en el seno de las comunidades que rigen a sus autoridades bajo sus normas propias de elección. Menos aún está acreditado en autos que todos y cada uno de los representantes de las comunidades hubieran sometido a la consideración de sus ciudadanos las propuestas a efecto de que ellos, en ejercicio de su autodeterminación y autonomía, determinaran lo que era más beneficioso en el proceso electivo para la renovación de sus autoridades. De ahí que al momento de emitir el acuerdo que se cuestiona, la responsable tenía que analizar las circunstancias particulares en las que se llevó a cabo la asamblea electiva. Máxime que del proceso del propio dictamen se advierte que dicha elección se realiza en el mes de julio y no hasta septiembre como se llevó a cabo, de donde se parte que no se estaba en circunstancias ordinarias, sino en circunstancias extraordinarias, por lo que la responsable debió de analizar a cabalidad las constancias que integran los autos para determinar si dicha asamblea se había apegado a las formas propias que tiene la comunidad, como quienes participan
como autoridades en el proceso electivo o sobre todo el día de la asamblea. En ese sentido, la responsable fue omisa al momento de analizar las circunstancias que revestían dicha asamblea, pues ni siquiera consideró si la asamblea se había ajustado a sus formas propias de elección. De ahí que con relación a los agravios consistentes en la vulneración a sus derechos político-electorales, alteración al método electivo y la integración del Consejo Municipal Electoral, no fue acorde a sus normas propias que tiene la comunidad, de donde se estima que dichas modificaciones no se apegaron a sus reglas vigentes. Lo anterior, porque debe considerarse que para generar un cambio o modificación en el sistema normativo indígena, la Asamblea General, al ser el máximo órgano de una comunidad, debe ser consultada de manera libre, previa e informada, con la finalidad de que se determine lo que a su forma de pensar y en concordancia con sus tradiciones estime conveniente, lo que en el caso concreto no acontece. Por lo que hace al agravio relativo a que la responsable omitió valorar la existencia del quórum para llevar a cabo la asamblea electiva de 30 de septiembre de 2019, en el caso se advierte que más allá del quórum, lo que hubo fue una vulneración al principio de universalidad del sufragio para que los ciudadanos de la comunidad de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, eligieran a su autoridad. En el caso del acta de asamblea de 30 de septiembre de 2019, se advierte que se abrió con la participación de 505 ciudadanos, mientras que del dictamen por el que se identifica el método electivo, refiere que el número de personas que tradicionalmente participan en la elección es de 500 hombres y 404 mujeres. Así, de las constancias que obran en auto, se tiene que en el proceso electivo realizado en el 2016 participaron 904 asambleístas, y cuya ratificación de la asamblea de 8 de noviembre de 2016 participaron 386 mujeres y 403 hombres, haciendo un total de 789 ciudadanos que participaron. Aunado al anterior, del acuerdo de calificación del citado proceso electivo, que obra en autos, obra un cuadro comparativo respecto a la asamblea del año 2013, en la que participaron de las mujeres, en la que la participación de las mujeres fue de 280 mujeres y 414 hombres, dando como resultado 694. En ese sentido, se tiene que la asamblea que se cuestiona está por debajo de la participación de ciudadanos en el año 2013. De ahí que se concluya que no existió una debida difusión de la convocatoria, porque en autos no está demostrado que se hubiera publicitado en todas las comunidades de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, menos aún que se hubiera repartido citatorios o se hubiera perifoneado, puesto que la emisión de la convocatoria es la manera que los ciudadanos participen de manera activa en la toma de decisiones para elegir a sus autoridades. En ese sentido, la no publicación de la convocatoria por regla general conlleva la decisión de declarar la invalidez de una asamblea general comunitaria bajo el razonamiento de que al quedar acreditada la indebida difusión de la convocatoria, se traduce en que esta comunidad no se tuteló la participación de los ciudadanos que habitan en las agencias municipales, agencias de policía y núcleos de población que se rigen por sus sistemas normativos internos. Por lo que hace al agravio relativo a que se vulneró el principio de inmediatez, toda vez que transcurrieron 25 días para entregar el acta electiva al Instituto Electoral Local, a pesar de que se concluyó el 1 de octubre, al respecto debe decirse que asiste la razón a los actores, puesto que por disposición legal se establece que la autoridad municipal o los órganos y personas que presidieron el procedimiento de elección harán llegar al Instituto el expediente con el resultado de la elección a más tardar dentro de los 5 días hábiles de su celebración, lo que en el caso concreto no acontece. Consecuentemente, se propone revocar el acuerdo YEPO-CG-SNI 328-2019 de 20 de diciembre de 2019, que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento del municipio de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca. Se revoca la constancia de mayoría expedidas a los concejales electos y sus nombramientos y se declara la nulidad de la elección ordinaria de concejales al citado ayuntamiento con los efectos que se precisan en el proyecto. El segundo proyecto corresponde a un juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 37/2020, promovido por Emeterio Bautista Olivera, quien se ostenta como agente de policía de la agencia Cerro Pastle, Gerardo Martínez Martínez, agente de policía de Colonias Minas, y Macario Juan García, agente de policía de Loma Linda, todos pertenecientes al municipio de Santo Domingo Tepoztepec, Oaxaca, quienes impugnan del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca el acuerdo YEPCO-CG-SNI 250/2019, por el que se califica como jurídicamente válida la elección de concejales al citado ayuntamiento para el año 2020. Previo al estudio de fondo, en el proyecto se hace un análisis del contexto de interculturalidad y evidencia, en el caso concreto, un conflicto intracomunitario. Analizada de manera integral el escrito de demanda, se advierte que la parte actora señala como agravios
que la responsable realizó un indebido análisis, valoración y argumentación de los documentos sometidos a su potestad, así como la violación a los principios de certeza, objetividad y legalidad del acto reclamado. Aducen que en el expediente de elección no se acredita su participación o bien que exista algún documento que indique que fue su decisión no participar en el citado proceso electivo, aunado a que tampoco existe algún documento que indique que la convocatoria cumplió con el requisito de publicidad y el principio de universalidad del sufragio. Finalmente aducen que tampoco se cumplieron con las directrices de participación igualitaria. Ahora bien, de las constancias que integran los autos, obran copias certificadas de los expedientes de los procesos electivos ordinarios referentes a los años 2016, 2017 y 2018, en donde se advierte que el municipio de Santo Domingo Tepuztepec, Oaxaca, para su proceso electivo de sus autoridades participan todos los ciudadanos que integran las agencias y núcleos rurales. Así también se advierte la forma en que convocan, la fecha de la elección y el número de ciudadanos que participan. En ese sentido, a consideración de la ponencia, los actores no desvirtúan los elementos convictivos que obran en autos, en el sentido de que se convocó a través de sus formas propias de la comunidad, pues la forma de citatorio que obra en autos es el mismo que han ocupado en los procesos pasados. De ahí que se concluye que el derecho del sufragio de todos los ciudadanos de la comunidad se observó en el proceso electivo. En cuanto a las directrices de participación igualitaria, se desestima dicho motivo de disenso, ya que del dictamen se advierte en el apartado de método de elección, B, Asamblea de Elección, punto 3, que se convoca a hombres y mujeres habitantes de la cabecera municipal, de la agencia municipal y de las agencias de policía. Aunado que en su dictamen se exhorta a la comunidad, a la Asamblea General y a las autoridades del municipio de Santo Domingo Tepuztepec, Oaxaca, para que continúe impulsando medidas que garanticen a las mujeres ejercer su derecho de votar, así como de acceder a cargos de elección popular en condiciones de igualdad, para el cumplimiento dispuesto por las disposiciones constitucionales y convencionales que tutelan los derechos de las mujeres. En ese sentido, de las constancias que integran los autos, se advierte copia certificada de los expedientes de elección de los procesos electivos de los años 2016, 2017 y 2018, así como del acuerdo de calificación YEPCO-CG-SNI 192-2016, en donde se constata que para integrar el cabildo del año 2017, el cuerpo edilicio estuvo integrado por una mujer propietaria y una suplente en la regiduría de Hacienda. Del acuerdo de calificación YEPCO-SNI 34-2017, se advierte que en el Cabildo para el año 2018 se integró con 2 regidoras propietarias y suplentes para desempeñar las regidurías de Educación y Ecología. Y del acuerdo YEPCO-CG-SNI 82-2018, se advierte que el Cabildo para el año 2019 se integró por 2 mujeres como propietarias de las regidurías de Obras y Educación y con la suplente regidora de Ecología. De ahí que se llegue a la conclusión que en dicha comunidad no se ha respetado el derecho de las ciudadanas de votar y ser votados. Consecuentemente, lo procedente es confirmar el acuerdo YEPCO-CG-SNI 250-2019 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por el que se califica como jurídicamente válida la elección de concejales al Ayuntamiento de Santo Domingo Tepuztepec, Oaxaca, para el periodo 2020-2022. El tercer proyecto corresponde a los juicios electorales de los sistemas normativos internos y de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos identificados con las claves JNI 75/2019, JNI 77/2019, JNI 80/2019 y JDCI 140/2019 al JDCI 163/2019. Promovidos por ciudadanas y ciudadanos indígenas zapotecas, así como un delegado municipal de la colonia Lázaro Cárdenas, el agente municipal de la Barra de Colotepec y el candidato a presidente municipal de la Planilla Blanca, todos originarios y vecinos del municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, a fin de controvertir del Consejo General del Instituto Estatal Electoral el acuerdo que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales del citado ayuntamiento que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. De la lectura a los escritos de demanda se advierte que hay conexidad en la causa, esto es, se señala el mismo acto impugnado y a la misma autoridad responsable, sin que sea óbice que se traten de diversos actores, por lo que a fin de resolver de manera pronta y expedida los juicios que se analizan y no dividir la continencia de la causa, lo conducente es decretar la acumulación de los expedientes JDCI 140/2019 al JDCI 163/2019,
JNI 77-2019 y JNI 80-2019 al expediente más antiguo JNI 75-2019. Por otra parte, la ponencia considera que el error en la vía no implica la ineficacia jurídica del método de impugnación. En ese tenor, acorde con los presupuestos de cada uno de los recursos legales previstos en la Ley de Medios, lo procedente es reencauzar los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, aludidos en este apartado a los denominados juicios electorales de los sistemas normativos internos. Toda vez que el análisis de las causales de improcedencia es de oficio y en forma preferente, a ese respecto se propone sobreseer los medios de impugnación respecto de los actores que se describen en el proyecto al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en el inciso C del artículo 11 en relación con el inciso H del numeral 1 del artículo 9 e inciso E del artículo 10 de la Ley de Medios Local, ya que las demandas presentadas carecen de firmas autógrafas. Aunado a lo anterior, en el juicio identificado con la clave JNI 80-2019, los terceros interesados manifiestan que se actualizan las causales de improcedencia consistentes en la extemporaneidad en la presentación de la demanda y la frivolidad de la misma. Sin embargo, respecto a la primera causal, es preciso hacer notar que los actores señalan que tuvieron conocimiento del acuerdo de calificación de elección el 12 de diciembre, de donde el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del 13 al 18 de diciembre, sin contar los días 14 y 15 por ser sábado y domingo, por lo que si su medio de impugnación fue presentado el 16 del mismo mes, es claro que este se encuentra interpuesto dentro del plazo que prevé el artículo 8 de la Ley de Medios Local. Respecto a la causal de improcedencia relativa a la frivolidad de la demanda, hecha a valer en los juicios identificados con las claves JNI 80-2019 y JDC 140-2019, se considera infundada, ya que la demanda interpuesta por los actores esgrime planteamientos de disenso respecto al acto impugnado, reales, claros y desarrollados, que buscan señalar cuestiones potencialmente trascendentes al resultado del fallo jurisdiccional, aunado a que expresan cuestiones legítimamente importantes para ellos. En cuanto al agravio relativo a la violación a los principios de congruencia, motivación y fundamentación, se propone declararlo infundado. Lo anterior porque el acuerdo impugnado no contraviene el principio de congruencia, pues si bien no se atendió el fondo de la controversia, tal situación derivó del incumplimiento de las reglas procesales para impugnar los actos en los comicios electorales, aunado a que la responsable contestó de forma conjunta sus inconformidades que refieren, tal y como se advierte en el apartado 5 del capítulo antecedentes del acuerdo que se impugna, visible a fojas 61 a 68 del juicio en que se actúa. Respecto a los agravios a que alude la parte actora relativos al hostigamiento, discriminación, violencia política en razón de género y a la paridad de género, también devienen infundados, ya que del estudio de las pruebas que oran en autos no se advierte que las conductas que se imputan a la autoridad responsable y al presidente del Consejo Municipal Electoral de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, estén dirigidas a agredir a la parte actora por su condición de mujer, aunado a que las aseveraciones que realiza la actora no se exponen de manera pormenorizada, esto es, aportando circunstancias de tiempo, de modo y lugar en la que se llevaron a cabo tales conductas, de hostigamiento, discriminación y violencia política en razón de género, así como la forma en que sufre un menoscabo en su esfera de derechos, misma que puede traducirse en violencia de género, sin que lo anterior implique imponer cargas probatorias excesivas a la actora para demostrar sus afirmaciones, ya que dada la naturaleza del presente asunto, sí resulta necesario contar con los elementos mínimos necesarios para poder tener por acreditados los hechos que señala, puesto que de esta manera se garantiza que la autoridad responsable se encuentre en posibilidad de defenderse adecuadamente y ofrecer las pruebas que estime pertinentes para ello. En consecuencia, al no acreditarse los elementos 1, 2 y 4 previstos en el protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, este tribunal advierte que en la especie es inexistente la violencia política de género atribuida al Consejo General del Instituto Electoral Local y al presidente del Consejo Municipal Electoral de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca. Respecto a la violación de paridad de género que reclama la parte actora, en virtud de que no se garantizó el acceso a 5 mujeres propietarias para ocupar el cargo de concejales al ayuntamiento de la citada comunidad, no le asiste la razón, ya que parte de una premisa falsa, ya que de manera inexacta considera que el referido requisito previsto en la convocatoria para la elección de concejales permitió únicamente a los ciudadanos hombres contender para el cargo de presidente municipal. Lo anterior es así, ya que dicho requisito plasmado en la convocatoria a la letra dice lo siguiente:
Inciso 8. En su planilla deberán precisar como mínimo 2 mujeres en fórmula completa, es decir, propietaria y suplente obligatoriamente, de donde claramente se desprende que la condicionante es que todas las planillas existieran registradas como mínimo 4 mujeres propietaria y suplente, privilegiando así la participación de las mujeres para contender a todos los cargos en general, sin que se advierta que tal requisito haya limitado a las mujeres a participar únicamente a las regidurías como erróneamente lo considera la parte actora, puesto que no se hace tal distinción, ya que de manera general se estableció que las planillas deberían registrar como mínimo 4 mujeres. En relación a los agravios que refiere a la violación al derecho de ser votada por el cargo de presidente municipal y regidurías ante el establecimiento del requisito de pago de cuotas, también de bien infundado. Lo anterior es así, ya que al tratarse de un municipio que se rige por sistemas normativos indígenas, este tribunal se encuentra compelido a tomar en cuenta las disposiciones aplicables al caso concreto en el marco de la libre determinación y autonomía que ejerce la comunidad indígena en estudio. Por lo tanto, se precisa que como municipio indígena autónomo es una unidad social, económica y cultural con una demarcación territorial específica y que por ello tiene derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, asimismo de aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con apego a los derechos fundamentales, es decir, tiene el derecho de elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno y por consiguiente todos los derechos derivados de ello. Aunado a lo anterior y de las constancias de los 3 procesos anteriores a la elección que se impugna en el municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, tenemos lo siguiente. En la elección del 2010 obra un informe detallado de la referida contienda electoral, así mediante reunión de 21 de agosto de 2010, los candidatos a contender para la elección de presidente municipal y los integrantes del comité municipal electoral, se acordó que por apoyo económico de cada uno de los candidatos se recibiría la cantidad de 5,000 pesos y el presidente municipal aportaría la cantidad de 15,000 pesos, aunado a que él mismo aportaría el material electoral como son tintas, crayones, boletas de elección. Finalmente fijaron que a partir del 25 de agosto siguiente comenzarían a hacer sus aportaciones. En la elección del 2013, mediante una minuta de acuerdo de 23 de agosto de 2013, los candidatos a contender para la elección de presidente municipal y los integrantes del comité municipal electoral aportaron a cuota por la cantidad de 6,000 pesos por cada uno de los candidatos, firmando alcance y margen los que en ella intervinieron. En la elección del 2016, mediante acta de asamblea de delegados municipales, candidatos a contender para la elección del presidente municipal y los integrantes del comité municipal electoral, reunidos el 23 de agosto de 2016, se acordó que por concepto de cooperación para gastos de operación por candidato sería la cantidad de 10,000 pesos por cada uno para los gastos de elección, que incluía boletas, pago de honorarios y alimentos de los representantes, costo de la lona para el día de la elección, pago de muebles, tablones, sillas, papelería, gafetes, playeras de los representantes de casillas, del comité municipal electoral y del notario público para dar certeza jurídica a la elección, firmando alcance sus intervenientes. De lo que se colige que es costumbre en el municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, el pago de los gastos de la elección esté a cargo de los candidatos contendientes, pues ellos aportan dicha cantidad para sufragar su elección. En ese sentido no le asiste la razón a la parte actora en lo alegado de lo injusto del requisito del pago de cuotas para ser candidato, ya que en los asuntos donde se involucren derechos de los pueblos y comunidades indígenas debe reconocerse el derecho a la libre determinación de los pueblos y a las comunidades indígenas, buscando su máxima protección y permanencia. En cuanto a los agravios referentes a la omisión de utilizar el padrón electoral proporcionado por el Instituto Nacional Electoral, así como el padrón comunitario del municipio de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, son infundados. Lo anterior es así, toda vez que el 12 de agosto de 2019 se publicó la convocatoria para la elección de las autoridades de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, y en las reglas se estableció que podrían votar todos los ciudadanos y ciudadanas con credencial de elector del citado municipio y que aparecieran en la lista nominal de electores utilizada en la pasada elección federal de 2018. Así, el Consejo Municipal Electoral de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, solicitó al Instituto Nacional Electoral la lista nominal de electores con corte a la última elección de 2018.
Sin embargo, con la información proporcionada por el INE y descrita en el párrafo que antecede, el 12 de septiembre de 2019 los integrantes del Comité Municipal Electoral del citado municipio les informaron a los representantes de los candidatos que con dicha lista sería muy lento el proceso electivo, por lo que se les propuso realizar las votaciones mediante registro de votantes. Así, el 14 de septiembre de la pasada anualidad, los candidatos junto con sus representantes y los integrantes del Comité Municipal Electoral de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, acordaron llevar a cabo la elección mediante el registro de votantes. Por otra parte, propusieron marcar la credencial cerca del cuello y marcar de tinta el dedo pulgar derecho a las y los ciudadanos que emitieron su voto como medida de seguridad para evitar que el electorado sufragara más de 2 veces. En ese sentido, al no tomar en cuenta las listas nominales con fotografía, no fue porque el Consejo Municipal Electoral de manera arbitraria lo hubiera decidido, sino que por el contrario dicha decisión fue un consenso tomado mediante acta de 14 de septiembre de la pasada anualidad, y por lo que respecta a que no se tomó en cuenta el padrón comunitario, dicha regla no quedó establecida en la convocatoria por lo que no se violan las costumbres previamente establecidas. Por lo que hace al motivo de disenso consistente en irregularidades del proceso, esto es, el cambio de fecha de elección, el uso de listas de elección y objeción de actas, se desestiman porque se tratan en todo caso de irregularidades que por sí solas no son de la entidad suficiente para alcanzar la pretensión del actor, si se considera que el máximo órgano es el Consejo Municipal Electoral. De ahí que tal incidencia en todo caso es una irregularidad, pero no es determinante en el resultado de la elección. Con relación al agravio que el 20 de agosto el Comité Municipal Electoral de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, le notificó al actor Saúl Martínez Figueroa que para poder registrarse debía de pagar la cantidad de 110,000 pesos, argumentando que el 25 de agosto pasado pagó dicha cantidad, así como 35,000 pesos por concepto de pago de reimpresión de boletas. Al respecto debe decirse que tales argumentos se tratan de actos que la parte actora consintió, puesto que aun cuando no se encontraba en la convocatoria tal requisito, lo cierto es que se sujetó a dicha regla que le fue impuesta por el citado Consejo Municipal, sin que hubiera hecho valer medio de impugnación alguno. Por el contrario, existe un reconocimiento expreso de haber dado cumplimiento a dicho requisito. De ahí que en todo caso, si a su juicio consideraba que tales actos eran contrarios a sus formas propias que tiene la comunidad para elegir a sus autoridades, estaba en la actitud de promover medio de impugnación y no esperar hasta que los resultados no le fueran favorables para hacer valer como motivo de disenso. Por lo que refiere a que mediante acuerdo de 29 de septiembre de 2019, el Comité Municipal Electoral cambió la fecha de la elección, al respecto debe decirse que en el acta de la citada fecha estuvieron presentes sus representantes, de ahí que a través de ellos la parte actora tuvo conocimiento del cambio de la fecha para llevar a cabo la elección y estuvo en la aptitud de incoar los mecanismos de defensa. Ello tomando en consideración que la figura de representante es de velar que la autoridad electoral ajuste su actuar a las reglas vigentes que tiene la comunidad y tutelar los derechos de los candidatos, de donde lo manifestado por la parte actora no es de la entidad suficiente para alcanzar su pretensión. A mayor abundamiento de las constancias que integra los autos, se constata que el cambio de la fecha electiva no trajo una confusión en el electorado, puesto que en el proceso electivo que se cuestiona, votó en promedio de ciudadanos que regularmente participan en la renovación de sus autoridades. De ahí que se estime que tales argumentos en la etapa en los que hace valer no vulneran los principios de progresividad, certeza, imparcialidad, objetividad y mucho menos las reglas de la población que se han respetado desde hace muchos años. En principio porque la parte actora se sujetó a las reglas para contender en el proceso electivo y luego porque los ciudadanos participaron en dicho proceso electivo de manera proactiva. Por lo que hace al motivo de disenso de coacción al voto, refiere que se modificó flagrantemente su sistema normativo interno, porque desde la convocatoria se dispuso textualmente que se permitiera cualquier tipo de apoyo de los candidatos hacia la población en general. En ese sentido, es preciso hacer notar que la parte actora, cuando estaba en el proceso electivo, no impugnó la regla que desde su óptica no se ajustaba a las formas propias de elección. De ahí que tal actitud se traduce en el consentimiento de la regla para el proceso electivo. Sin embargo, a la fecha en que lo hace valer, tal agravio se traduce en que este fue consentido y como tal en este momento no resulta oportuno retrotraerse a esa etapa, menos aún alcanzar su pretensión. Por lo que respecta al agravio de que no existió veda electoral, refiriendo a la parte actora que no existió una fecha de receso entre las campañas y las elecciones para concientizar el voto, se desestima el motivo de disenso hecho valer,
puesto que las manifestaciones derivan de un acto consentido. Se llega a tal conclusión porque en la convocatoria se establecen los plazos para la campaña y la elección, de donde concluida la primera correspondía llevar a cabo la elección, lo cual, como la afirma la parte actora, no se pudo realizar el 29 de septiembre sino hasta el 6 de octubre pasado, de donde implícitamente hubo un lapso de tiempo en que los candidatos no realizaron más actos para la captación del voto. Ahora bien, en el caso concreto, si la parte actora estimaba que dicha convocatoria no se ajustaba a sus formas propias que tiene la comunidad de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, para la realización de su elección, al ser candidato y conocer las reglas definidas en la convocatoria, tuvo la oportunidad de impugnarla y no esperar hasta que se calificara la elección para manifestar tal motivo. Consecuentemente, se confirma el acuerdo YEPO-CG-SNI 248, diagonal 2019, que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, que electoralmente se rige por sus sistemas normativos indígenas. En la cuenta, magistrado presidente, no sin antes reiterarle mi admiración y respeto y mi más sincera lealtad y gratitud. Gracias, licenciado Antonio Hernández Sánchez. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Sí, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Pues, bueno, yo anuncio que votaré a favor de todos los proyectos. Y solamente en relación al JNI 04-2020 voy a emitir un voto razonado, puesto que veo que faltó por ahí nada más hacer mención sobre algunos agravios, como es el hecho de la violencia que dicen en relación a la elección del 30 de septiembre, así también como la integración de la mesa de los debates y entre otros puntos más. Entonces, es lo que anuncio. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. Sí, magistrado. Gracias, presidente. Voy a hacer un comentario referente al municipio de Magdalena Peñasco. Aquí yo no tengo la menor duda que debe confirmarse el acuerdo emitido por el Instituto Estatal Electoral, el acuerdo 328 del año pasado, dictado el 20 de diciembre también del año pasado, donde validó la asamblea de elección del 30 de septiembre del 2019. De las constancias que obran en autos, no existe un documento que pueda acreditar que se haya celebrado alguna asamblea del 29 de julio o el 19 de agosto. Menos existe una constancia donde que demuestre que se haya instalado la asamblea, que se haya designado o electo a la mesa de los debates, y mucho menos que se haya electo al presidente municipal. Inclusive pues mucho menos sabemos el nombre del que haya sido electo presidente municipal. Este acto del 29 de julio, del 19 de agosto, pues no está acreditado en autos. Por lo tanto, la asamblea que para mí es plenamente válida es la del 30 de septiembre del año pasado. Los actores trataron de demostrar la existencia de la asamblea del 29 de julio y del 19 de agosto a través de un acta de asamblea de comuneros. Esa acta de asamblea de comuneros pues está suscrita efectivamente por el Comisariado de Bienes Comunales, por todos sus integrantes, propietarios y suplentes. También está suscrita esa acta de asamblea por los integrantes del Consejo de Vigilancia, y inclusive la misma acta viene con el membretada con
con el logo del Comisariado de Bienes Comunales, donde instalan esa asamblea de comuneros, y el punto a tratar es lo referente a las asambleas, supuestas asambleas del 29 de julio y 19 de agosto. Esa acta de comuneros pues es del 29 de agosto. Y esa acta es la que trata esa acta de comuneros, es la que exhiben los actores, no acá, sino allá en el Instituto Electoral, durante las pláticas, y es con la que tratan de demostrar de que sí se había llevado a cabo esas asambleas. Es el único documento, pero sin embargo, también cuando el presidente municipal remite al Instituto Electoral el acta de su asamblea electiva del 30 de septiembre, levanta toda su acta, todo el desarrollo de la asamblea, y al final del acta del 30 de septiembre también es suscrita, esa acta es suscrita por los miembros del Comisariado de Bienes Comunales y por el Consejo de Vigilancia. Aquellos que firmaron el acta del 29 de agosto y la firman, la suscriben también el 30 de septiembre. Revisando las elecciones pasadas de Magdalena Peñasco, ahí efectivamente cuando llevan a cabo su elección, invitan como testigos de honor a las otras autoridades, en este caso la autoridad agraria, y están presentes en sus asambleas. Y eso sucedió en la asamblea del 30 de septiembre. Es decir, lo que doy al manifestar todo esto, lo que quiero presentar acá es que hay un acta de comuneros del 29 de agosto que se refiere a la del 29 y 17 de julio, con la cual los actores lo toman como un elemento, un documento fundamental para pedir la revocación de la asamblea del 30 de septiembre. Pero también los mismos firmaron el acta del 30 de septiembre. A mi juicio y leyendo las constancias, no me queda la menor duda que el acta de elección que se debe validar el acuerdo del Instituto Electoral, donde validó la asamblea del 30 de septiembre. Ahí sí está plenamente probado que sí se llevó a cabo esta elección. Por lo tanto, sí difiero del sentido del proyecto, y en caso de ser aprobado, pues voy a votar por mayoría, voy a votar en contra y ofreceré un voto particular también, ¿verdad? Contrariamente al proyecto, al sentido de este proyecto de Magdalena Peñasco, donde se propone revocar esa elección del 30 de septiembre, contrariamente, comparto la pretensión de los actores en el asunto de Santo Domingo Tepuxtepec, en este asunto del JNI 37-2020. Ahí comparto lo que dicen los actores. Los actores lo que le solicitan a este tribunal es que se revoque el acuerdo del Instituto Electoral. Y los actores son los agentes de policía de Cerro Paxtle, de la Agencia de Policía Colonia Minas y de la Agencia de Policía Loma Linda. De estas tres agencias
vienen los agentes en representación de sus comunidades y ellos aducen que efectivamente se les viola su derecho, se les vulnera su derecho de votar y ser votados. En esta comunidad de Santo Domingo Tepuxtepec, ahí las elecciones son anuales, por un año, y revisando las elecciones del año 2016, 2017, 2018, en todas aparece que participan las 8 comunidades. Y en esta del 2019 no participan 3 comunidades. Comunidades que tienen una población ciudadana pequeña, de ciudadanos, no de habitantes, ciudadanos. Una es como de 40 ciudadanos, la otra es como de 60 y la más mayor es como de 120 ciudadanos, pero finalmente eran tomados en cuenta en las elecciones anteriores. Y en autos aparece que sí se les giró citatorio convocando a elecciones, pero a las 5 comunidades restantes, no a ellos. Y por lo mismo es que ellos no se enteraron cuándo iba a ser elección. Por lo tanto, a mi juicio, sí se les vulnera su derecho a participar en estas elecciones, esta elección, y creo que el proyecto tendría que ir en el sentido satisfaciendo la petición de los actores de revocar el acuerdo del Instituto Electoral y ordenar una elección extraordinaria para darle intervención, participación a estas 3 comunidades. Entonces, en esos términos, pues sí, voy a votar en contra del asunto de Magdalena Peñasco y del asunto de Santo Domingo Tepuxtepec, y ofrezco un voto particular donde desarrollaré un poco más estos comentarios. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Muy amable. Someta a votación los proyectos, por favor, secretario. Claro que sí, magistrado. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor y con mi voto razonado en el JNI 04-2020. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Sí, a favor del JNI 75 y acumulados de la elección de Santa María Colotepec, y en contra del JNI 104 de Magdalena Peñasco y JNI 37 de Santo Domingo Tepuxtepec. Gracias, magistrado. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que el proyecto referente al JNI 75-2019 y sus acumulados ha sido aprobado por unanimidad de votos, y los proyectos de los expedientes JNI 04 y JNI 37, ambos del 2020, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez, quien ha anunciado la emisión de un voto particular en cada caso. Y respecto del JNI 04-2020, la magistrada Elizabeth Bautista Velasco ha anunciado la emisión de un voto razonado. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. En consecuencia, los juicios electorales de los sistemas normativos internos identificados con las claves JNI 75-2019, JNI 77-2019 y JNI 80-2019 y los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos identificados con las claves JDCI 140-2019 al JDCI 163-2019, Santa María Colotepec, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación de los expedientes del JDCI 140-2019 al JDCI 163-2019, así como del JNI 77-2019 y JNI 80-2019, al expediente más antiguo JNI 75-2019, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos de los medios de impugnación acumulados en términos de lo razonado en el apartado tercero del presente fallo. Segundo, se reencauzan los juicios para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos a los denominados juicios electorales de los sistemas normativos internos en términos de lo razonado en el apartado cuarto de la presente sentencia. Tercero, se sobreseen los juicios ciudadanos reencauzados a los denominados juicios electorales en términos de lo razonado en el apartado quinto de la presente sentencia.
Cuarto, se declaran infundados e inoperantes e inatendibles los agravios hechos valer por la parte actora en términos de lo razonado en el apartado 11 de la presente sentencia. Quinto, se confirma el acuerdo IEPCO-CGSNI 248-2019 que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santa María Colotepec, Pochutla, Oaxaca, que electoralmente se rige por sistemas normativos indígenas. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 04-2020, Magdalena Peñasco, se resuelve. Primero, se revoca el acuerdo IEPCO-CGSNI 328-2019 de 20 de diciembre de 2019, mediante el cual el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento del municipio de Magdalena Peñasco, Oaxaca. Segundo, se revoca la constancia de mayoría expedida a los concejales electos y sus nombramientos, sin perjuicio de la validez de los actos de autoridad que hayan desplegado al ejercer dichas funciones. Tercero, se declara la nulidad de elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Magdalena Peñasco, Oaxaca, que se llevó a cabo en la Asamblea de 30 de septiembre de 2019. Cuarto, comuníquese esta resolución al gobernador del Estado de Oaxaca para los efectos previstos en el artículo 79, fracción 15 de la Constitución Política del Estado, relativos a la designación de un comisionado municipal provisional. Quinto, se ordena al comisionado municipal provisional designado en coordinación con las autoridades tradicionales del municipio que convoque de forma inmediata a la toma de posesión de su cargo a una elección extraordinaria de concejales al Ayuntamiento de Magdalena Peñasco, Tlaxiaco, Oaxaca, la cual deberá observar en lo conducente las reglas del sistema normativo interno y las directrices estipuladas en el presente fallo. Sexto, se ordena y vincula al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se exhorta a la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a la Secretaría de Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado de Oaxaca, de cumplimiento con lo ordenado en el presente fallo. Séptimo, se exhorta al gobernador del Estado de Oaxaca para que por su conducto la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca genere las condiciones de orden y paz social que permitan dar cumplimiento a la presente resolución y adopte las medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de los hombres y mujeres asistentes a la Asamblea Electiva Extraordinaria que manifiesten su intención de ser postulados o a ocupar los cargos de autoridad. Octavo, se vincula a todas las partes involucradas en el presente juicio a fin de que participen, acudan a las reuniones y coadyuven en todo lo relativo a la preparación de la elección extraordinaria atinente. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JNI 37-2020, Santo Domingo, Tepuxtepec, se resuelve. Primero, se confirma el acuerdo IEPCO-CGSNI 250-2019, por el que se declara jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santo Domingo, Tepuxtepec, Oaxaca, para el periodo 2020. Le solicito al licenciado Genaro Cuscos nos dé cuenta con los asuntos que propone el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios electorales identificados con las claves JNI-76-2019 y JNI-02-2020. En el proyecto de cuenta, al existir identidad del acto reclamado, de autoridad señalada como responsable y la misma pretensión de la parte actora, se propone acumular el juicio JNI 02-2020 al diverso JNI 76-2019. Por otra parte, se propone no reconocer el carácter de amigos de la Corte a las dos personas y a la asociación civil que se apersonaron a juicio, ello en atención a que no reúnen los requisitos de esa figura jurídica, tales como tener como única finalidad o intención la de aumentar el conocimiento de este órgano jurisdiccional mediante razonamientos o información científica y jurídica pertinente para resolver la cuestión planteada. En cuanto al fondo del asunto, la parte actora señala que debe revocarse el acuerdo general que calificó como jurídicamente válida la elección de concejales al Ayuntamiento de Santiago Chanica, Oaxaca, toda vez que a su consideración existieron muchas irregularidades el día de la elección, como son que no se llevaron a cabo las asambleas simultáneas, que ante los actos de violencia acaecidos durante la jornada electoral, el Consejo Municipal Electoral no reunió el quórum necesario para instalarse en su sesión permanente, que lo hizo
en una sede distinta a la señalada en la convocatoria, así como que existía incertidumbre en la población respecto de si se llevaría a cabo o no la elección, lo que provocó que el número de votantes fuera muy bajo en comparación con las elecciones pasadas. Sin embargo, a consideración de la ponencia, los agravios de la parte actora devienen infundados. Efectivamente, quedó acreditado en el expediente que a partir del día del registro de candidatos, personas identificadas como integrantes de una organización irrumpieron en el municipio perpetrando diversos actos delictivos en contra de la población, lo que derivó en el secuestro de 3 personas y el asesinato de una más. Asimismo, en días subsecuentes amenazaron tanto a las autoridades municipales como integrantes del Comité Electoral Municipal para que no llevaran a cabo la elección, lo que produjo que uno de los integrantes del comité y a su vez agente municipal de una de las 4 comunidades que integran el municipio renunciara a su cargo dentro del comité y notificara a este que, derivado de las amenazas de muerte en su contra, no realizaría la asamblea electiva en su comunidad. De igual forma, otro de los integrantes del comité y también agente municipal de una diversa comunidad informó al comité que ante la presencia de personas armadas en su agencia municipal el día de la elección, decidió suspender la asamblea electiva y llevarla a cabo al día siguiente para seguridad de la ciudadanía. En esa misma sintonía, el día de la elección, personas armadas arribaron al Palacio Municipal de la cabecera, impidiendo que la ciudadanía de ese lugar realizara su asamblea electiva, por lo que decidieron trasladarse a una sede alterna para resguardar su integridad y ahí llevarla a cabo. Lo anterior, como se dijo, quedó acreditado en el expediente, así como que la participación ciudadana en la elección que nos ocupa fue menor a la registrada en las pasadas. Empero, todo lo anterior, pese a ser irregularidades graves, en el caso concreto derivado de la irrupción armada de un grupo delictivo en el municipio, el cual era ajeno al proceso electoral y tenía como única finalidad impedir el desarrollo del proceso electoral, a juicio de la ponencia debe reconocerse como válida la elección y en consecuencia confirmar el acuerdo general controvertido. En efecto, quienes trataron de impedir el ejercicio democrático no fueron autoridades electorales o candidatos, y de declarar la nulidad de la elección por irregularidades provocadas por grupos delictivos, se impondría la voluntad de estos sobre la ciudadanía, que pese a todas las adversidades ejerció válidamente su derecho al voto. Así, al confirmar la elección no solo se valida la voluntad ciudadana, pues la utilidad del voto emitido por cada ciudadano y cada ciudadana de ese lugar no debe viciarse por ese tipo de actos. Y si bien un número considerable de personas no pudieron sufragar, aún en esas circunstancias debe prevalecer los derechos políticos de la ciudadanía, puesto que no obstante las irregularidades que se presentaron, los restantes se encuentra apegado a derecho, y es lo que debe prevalecer, al ser voluntad del pueblo, ya que en términos generales la autoridad electoral cumplió con su deber de realizar 3 de las 4 asambleas electivas y brindar las condiciones para que la ciudadanía participara en apego a su sistema normativo indígena. Por ello y demás argumentos que se establecen en el proyecto de cuenta, se propone confirmar el acto impugnado. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI/2019/2019, promovido por Irma Reyes Cruz y otras ciudadanas indígenas de San José La Chiguiri, Oaxaca, en contra del acuerdo de fecha 18 de diciembre de 2019 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante el cual calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al ayuntamiento. En el caso, las recurrentes sostienen que la determinación adoptada por la responsable vulnera diversos principios constitucionales y convencionales, por tanto hacen valer los siguientes motivos de inconformidad. En primer lugar, aducen que el acuerdo impugnado es violatorio de los principios de paridad de género, progresividad y universalidad del sufragio. Así también sostienen que la autoridad responsable no observó que se vulneró el sistema normativo indígena de la comunidad, debido a que la asamblea de elección no se llevó a cabo en la fecha acostumbrada, al igual que fue omisa en iniciar un procedimiento de mediación a efecto de atender la controversia planteada por las actoras respecto a la vulneración de sus derechos. Primeramente, en lo concerniente a la vulneración al principio de paridad de género, en el proyecto se hace evidente que dicho principio adquiere una dimensión especial tratándose de procesos democráticos en comunidades indígenas, destacando que de conformidad con el sistema normativo vigente al interior de la comunidad de San José La Chiguiri se reconoce el derecho de votar y ser votados de hombres y mujeres en asambleas comunitarias de elección de concejales al ayuntamiento. Por
Por tanto, el hecho de que en la elección cuestionada de 14 cargos solo uno haya sido asignado al género femenino, ello no implica que no se hayan realizado acciones para garantizar el derecho de participar en igualdad de condiciones, pues de las constancias que integran el expediente de elección se advierte que se convocó tanto a hombres como a mujeres, que de un total de 893 asambleístas, 407 fueron mujeres, de las cuales 2 fueron postuladas, resultando electa una de ellas en el cargo de presidenta municipal. Aunado a que en el expediente de elección no encontramos documento o elemento alguno que genere indicio de que se haya negado el derecho de participar como candidata a concejal del ayuntamiento a alguna de las actores o a diversas ciudadanas de ese municipio. Así también se destaca que la asamblea electiva se llevó a cabo en apego al método de elección de la comunidad, pues se advierte que una vez instalada la asamblea se procedió a nombrar a la mesa directiva. Posteriormente, el presidente de dicha mesa consultó a la asamblea la forma en que se elegiría las nuevas autoridades, aprobándose por mayoría que el voto se emitiera a través de pizarrones y que se nombrara a 6 candidatos o candidatas para cada cargo, de los cuales el que obtuviera el mayor número de votos sería el propietario y el que obtuviera el segundo lugar sería el suplente. De ahí que, atendiendo al método electivo de la comunidad, no se advierte que haya sido intencional el hecho de que solo una ciudadana haya resultado electa. Así también se propone declarar infundado el agravio consistente en que se vulneró el sistema normativo de la comunidad al haberse cambiado la fecha en que tradicionalmente se lleva a cabo la elección de sus autoridades municipales. Pues sobran en el expediente las actas de asamblea de elección correspondientes a los 3 procesos electorales anteriores, de las cuales se advierte que las últimas 3 elecciones se han celebrado el 16, 12 y 15 de octubre. Y la asamblea electiva correspondiente al proceso electoral 2019 tuvo verificativo el 9 de noviembre, es decir, menos de un mes de diferencia de la fecha acostumbrada, lo cual en estima de este órgano jurisdiccional no vulnera el sistema normativo de la comunidad, ya que la convocatoria respectiva en la cual se determinó la fecha de elección fue emitida por la autoridad competente y en las diferentes etapas del proceso de elección se respetaron las reglas, costumbres y prácticas tradicionales que integran el sistema normativo interno de dicha comunidad. Aunado a lo anterior, las recurrentes no expresan en qué afectó al proceso de elección o al resultado del mismo la fecha en que ésta tuvo verificativo. De igual manera, se estima que no les asiste razón a las recurrentes al afirmar que la autoridad responsable fue omisa en iniciar un proceso de mediación a efecto de atender la controversia planteada respecto a la vulneración de los derechos de las mujeres en la elección de sus autoridades municipales. Lo anterior, ya que de constancias que integran el expediente no se advierte que las recurrentes hayan solicitado a la responsable la implementación de un proceso de mediación. Por tanto, las recurrentes parten de una premisa errónea al considerar que el Consejo General se encontraba obligado a instaurar un proceso de mediación antes de emitir el acuerdo de calificación de la elección. Por estas y otras razones que se explican en el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral JMI/41/2020, en el cual la Agencia de Santa Rosa de Juárez impugna el acuerdo que calificó como válida la elección de concejales al Ayuntamiento de Santiago Yucuyachi. La parte actora refiere que anteriormente la cabecera municipal no permitía que la ciudadanía de la agencia municipal participara en la elección del ayuntamiento. Sin embargo, que en procesos electorales anteriores se reconoció el derecho de la agencia de participar en la elección de concejales, tal y como se establece en el dictamen relativo al método de elección de ese municipio emitido por el Instituto Estatal Electoral. En atención a lo anterior, señalan que antes de iniciar el pasado proceso electoral, la agencia solicitó a la cabecera les informara cuál iba a ser la forma en que participarían en la integración del Comité Electoral Municipal, así como en el desarrollo de la elección. Solicitud que fue sometida ante la Asamblea General Comunitaria de la cabecera, quien la denegó, ante lo cual acudieron ante el Instituto Estatal Electoral y pese a las reuniones de trabajo sostenidas entre ambas comunidades, la cabecera impidió la participación de la agencia. Es por ello que consideran que se debe declarar como inválida la elección. A consideración de la ponencia, los argumentos de la parte actora son infundados por las razones siguientes. En el expediente quedó acreditado que el municipio de Santiago Yucuyachi se integra por 2 comunidades autónomas entre sí, la cabecera municipal y la agencia de Santa Rosa de Juárez, toda vez que cada una cuenta con su respectivo sistema normativo indígena, sus propias autoridades, sistema de cargos, fiestas, costumbres y tradiciones.
Si bien cada comunidad elige a sus propias autoridades, la agencia municipal depende administrativa y presupuestalmente de la cabecera, razón por la que en los procesos electorales anteriores, la agencia solicitó participar en la elección de las autoridades de la cabecera, puesto que éstas rigen en todo el municipio y sus decisiones les afectan. Derivado de lo anterior, se han abierto canales de diálogo entre una y otra comunidad a partir de la elección de 2013, sin que en esa ocasión se obtuvieran resultados satisfactorios. En la elección de 2016, la Asamblea General Comunitaria de la cabecera aceptó la participación de la agencia en su elección. No obstante, de forma libre y voluntaria, la agencia decidió no participar en esta. Así las cosas, en el dictamen emitido por el Instituto Estatal Electoral en el 2018, se identificó como parte del sistema normativo indígena de Santiago Yucuyachi la participación de la agencia municipal en la elección de concejales al ayuntamiento. Con ello en mente, como se dijo, la agencia solicita a la cabecera le informara las bases a las que se sujetaría su participación en el proceso electoral comunitario, petición que fue sometida a la Asamblea General, quien en ejercicio de su autonomía determinó que derivado de la negativa de la agencia de integrarse en la elección anterior, no se le permitiría participar en esta. Como se ve, la parte actora parte de una premisa equivocada al considerar que adquirieron el derecho de votar y ser votados. Si bien en el proceso de elección de las autoridades municipales del periodo 2017-2019 se aceptó su participación en la elección, la ciudadanía de la agencia municipal no ejerció este derecho, es decir, no se materializó en los hechos, quedando así intocado el ancestral sistema normativo de la cabecera municipal. Es evidente que nos encontramos ante un conflicto intercomunitario, puesto que existe la colisión en un plano de igualdad de dos derechos fundamentales de comunidades autónomas entre sí. Por una parte, aquel que garantiza la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y por la otra parte, el que tutela el derecho político electoral. Por tanto, no hay forma de garantizar plenamente la prevalencia del derecho a la libre determinación y a su vez hacer lo propio respecto del derecho político electoral de votar y ser votado, que asiste a la ciudadanía de la agencia municipal. En este contexto, la ponencia considera que debe prevalecer el derecho a la libre determinación de la cabecera municipal para elegir, conforme a su sistema normativo indígena, a sus autoridades municipales y, en consecuencia, validarse la elección. De esta forma se privilegia que sean las propias comunidades quienes, en ejercicio de su respectiva autonomía, busquen la solución a su conflicto, toda vez que de ser el Estado quien se inmiscuye injustificadamente en este, como pudiera ser, declarando la nulidad de la elección, solo se agravaría la problemática y la tensión entre una y otra comunidad aumentaría, generando inestabilidad en el municipio. Es por ello que en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señor Genaro, muy amable. Esta consideración, ¿sí? Esta consideración de la magistrada y de los magistrados, los proyectos con los que se acaba de dar cuenta. Quisiera, presidente, y solicitar muy atentamente a la magistrada también, me permitan someter a consideración de este pleno un punto adicional en el asunto de Santiago Xánica. ¿Cómo no? Y que para el efecto de que ya al momento de que se ponga a consideración los tres proyectos, pues sean considerados en su integridad, le solicitaría que me permitiera llamar nuevamente a licenciado Genaro y diera cuenta de, por supuesto, sí, de este único punto. Por favor, Genaro. Esto lo hago en el caso de Santiago Xánica, en virtud de que el proceso electoral se desplegó dentro de un clima de una violencia terrible y una de las víctimas pues resultó ser la actual presidenta municipal. Por eso es que del estudio yo hago una propuesta de dictar, que podamos dictar unas medidas de protección para el libre ejercicio del cargo de la presidenta, aun cuando ella no es actora, es tercera interesada, pero no podemos pasar desapercibido esto, y por eso es de que lo vengo a plantear en este caso, en este momento. Gracias, magistrada. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Como se aprecia, los actos de violencia perpetrados en contra de la tercera interesada acontecieron en el contexto de un proceso electoral, por lo que se proponen las siguientes medidas de protección.
Atendiendo a las especificidades del caso y al contexto del municipio, este Pleno considera oportuno emitir las siguientes medidas de protección a efecto de que Aida Hernández Moreno pueda ejercer libremente el cargo de presidenta municipal en que fue electa por la ciudadanía de Santiago Xanica, Oaxaca. Inciso A. Vincular a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca para que en términos del artículo 58, fracción 4, de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género, diseñe e implemente con perspectiva de género un programa de capacitación, educación y promoción en materia de derechos humanos de las mujeres, dirigido a las autoridades municipales y auxiliares de Santiago Xanica, así como a las y los estudiantes de la comunidad. En razón de lo anterior, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, la titular de dicha dependencia deberá informar a este tribunal las acciones que han realizado con motivo del ordenado, para lo cual deberá de acompañar copias certificadas de los documentos que acrediten su dicho, apercibiéndola que para el caso de no acatarlo aquí mandatado se le impondrá como medida de apremio una amonestación, en términos del artículo 37 de la Ley de Medios de Impugnación, medida de apremio que se irá incrementando paulatinamente hasta lograr el cumplimiento del ordenado. Vincular al sistema, inciso B, vincular al sistema de desarrollo integral de la familia del Estado de Oaxaca para que de conformidad con el artículo 4, fracción 12 y artículo 32, fracción 4 de la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, y de así desearlo la tercera interesada, le brinde apoyo psicológico. En razón de lo anterior, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, la titular de dicho Sistema para el Desarrollo deberá de informar a este tribunal las acciones que haya realizado con motivo del ordenado, para lo cual deberá de acompañar copias certificadas de los documentos que acrediten su dicho, apercibiéndola en los mismos términos que la autoridad anterior. Inciso C, vincular a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca a través de la Policía Estatal para que en términos del artículo 47, fracción 38, artículo 57, fracción 3 y artículo 119, fracción 3 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, adopte las medidas necesarias y suficientes para la protección e integridad física de Aida Hernández Moreno y su familia, así como para la preservación de sus bienes. En razón de lo anterior, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, el titular de dicha dependencia deberá informar a este tribunal las acciones que haya realizado con motivo del ordenado, para lo cual deberá acompañar copias certificadas de los documentos que así lo acrediten, con el apercibimiento decretado en los anteriores casos. Exhortar al Sistema Estatal de Igualdad entre Mujeres y Hombres a través de su Secretaría Técnica para que, de conformidad con lo establecido en la fracción 7 del artículo 19 de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Oaxaca, promueva en Santiago Xanica, Oaxaca, la creación de una instancia municipal de las mujeres, como el ente encargado de la implementación y articulación de la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como de la política orientada a erradicar la violencia contra las mujeres. Inciso E, exhortar al Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a través de su Secretaría Ejecutiva, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracciones 4, 11 y 12 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género, promueva en Santiago Xanica, Oaxaca, políticas y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la cultura de denuncia, la violencia contra las mujeres, así como su participación política. Y finalmente, vincular a las y los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Xanica, Oaxaca, a excepción de la tercera interesada, para que en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, colaboren activamente en el cabal cumplimiento de las acciones que les fueron encomendadas. En razón de lo anterior, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, el síndico municipal deberá de informar a este tribunal las acciones que han realizado con motivo del ordenado, para lo cual deberá acompañar copias certificadas de los documentos que así lo acrediten. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Esta consideración de la magistrada y de los magistrados. Sí, magistrado, por supuesto, adelante. Gracias. Perdón. Sí, en relación también al JNI 76 y acumulado, precisamente ese era un comentario que yo iba a realizar también,
por lo que también voy a acompañar a la propuesta del magistrado Raimundo, porque se advierte en autos que hubo violencia en todo el desarrollo del proceso, y violencia, si bien no directamente a ella, pero sí a sus familiares, ¿no? Y latente también, por supuesto, a la que es presidenta municipal. Entonces, en aras de proteger también sus derechos humanos, y porque también así lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 5/2016, que debemos de garantizar, y si bien es cierto no forma parte de la litis, si se advierte la violación de derechos humanos, tenemos que dar vista a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas necesarias. Entonces, sí es importante, puesto que acompaño el proyecto, de que esto, ya que se está advirtiendo en estos momentos y todo lo que había generado el que ella pues llegue ahorita como presidenta municipal, pues no solamente a ella, ¿no?, sino también al cabildo que la acompaña, y para que ya también ellos puedan ejercer un ejercicio del cargo de manera libre, ¿no?, como debe de ser para todas las personas. Entonces, por eso también acompaño en este momento la propuesta del magistrado Raimundo. Gracias. Gracias, magistrada. Por supuesto, también esta presidencia se suma a la propuesta que hace el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Someta a votación los proyectos, por favor, secretario. Claro que sí, magistrado presidente. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos, incluyendo la adición al proyecto del JNI 76-2019 y acumulado. En consecuencia, en el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 76-2019 y JNI 02-2020, Santiago Xanica, se resuelve. Segundo, se confirma lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPCO-CG-SNI 247-2019 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santiago Xanica, Oaxaca, para el periodo 2020-2022. Tercero, no ha lugar a reconocerles el carácter de amigos de la Corte a Óscar López García, Calixto Hernández Florencio y al Centro de Agronegocios del Pacífico Norte Asociación Civil. Cuarto, se instruye al secretario general de este tribunal realice las anotaciones pertinentes en el registro respectivo con motivo de la acumulación decretada y glose copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia al expediente del juicio electoral JNI 02-2020. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 91-2019 San José La Chiguiri se resuelve. Primero, se desecha el juicio electoral de los sistemas normativos internos respecto de las ciudadanas y referidas en el punto 3 de la presente sentencia. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado. En el juicio electoral de los sistemas normativos internos identificado con la clave JNI 41-2020 Santiago Yucuyachi se resuelve. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPCO-CG-SNI 404/2019 del Consejo General del Instituto Electoral Local, por el que calificó como jurídicamente válida la elección ordinaria de concejales al Ayuntamiento de Santiago Yucuyachi, Oaxaca, para el periodo 2020-2022. Antes de concluir esta sesión, yo quisiera, si me permiten, magistrados, comunicarles que el licenciado Antonio Hernández Sánchez, coordinador hasta el día de hoy de mi ponencia, ha solicitado retirarse de las labores de este tribunal. Él fue designado a un alto cargo en el gobierno federal, y yo quiero en este momento agradecerle, por supuesto, su dedicación, su profesionalismo, sobre todo porque él cumplió actividades de secretario de Estudio y Cuenta, y luego fue nuestro secretario general interino por varios meses, y posteriormente como coordinador de mi ponencia, siempre distinguiéndose por su puntualidad y por su atención muy responsable a todos los asuntos, y no quise pasar inadvertida esta ocasión. Un abrazo, mi estimado licenciado Antonio Hernández, y mucha suerte en su nueva encomienda. Gracias por toda su participación. Dicho lo anterior, me permito declarar clausurada la presente sesión de este tribunal. Muchas gracias, buenas tardes.